En este siguiente episodio de Imperios más importantes de la historia, vamos a hablar del Imperio Ruso, que existió entre 1721 y 1917, y como ya estamos acostumbrados en esta serie, fue uno de los estados más grandes de la historia, extendiéndose desde Europa del Este hasta el Pacífico. Lo primero que viene a la mente al pensar en este vasto imperio son las figuras de los gobernantes como Pedro el Grande y Catalina la Grande, quienes transformaron a Rusia en una potencia moderna y expansiva. Una mezcla de cultura, idiomas y paisajes, el Imperio ruso marcó una era de influencia global y complejas tensiones internas. El Imperio ruso se consolidó formalmente en 1721 bajo el zar Pedro I el Grande, quien obtuvo el título de emperador tras una serie de reformas que modernizaron la administración y el ejército ruso. Estas reformas están inspiradas en modelos europeos y tenían como objetivo convertir a Rusia en una potencia económica y militar. Durante los siglos XVIII y XIX, el Imperio ruso se expandió significativamente. En Europa conquistó partes de Polonia, Finlandia y los Balcanes. En Asia, extendió su dominio por Siberia, Asia Central y Alaska, y en el Cáucaso incorporó territorios como Georgia y Armenia. Bajo el reinado de Catalina II la Grande, Rusia se convirtió en una de las potencias europeas más influyentes, expandiendo su territorio hacia el Mar Negro y fortaleciendo su presencia internacional. El siglo XIX estuvo marcado por la abolición de la servidumbre en 1861, liderada por el zar Alejandro II, lo que liberó a millones de campesinos. Sin embargo, las reformas no lograron resolver las desigualdades sociales y económicas, y el malestar social aumentó. A principios del siglo XX, el imperio se enfrentó a crisis económicas, derrotas militares como la Guerra Ruso-Japonesa de 1904 a 1905 y el descontento popular. La Primera Guerra Mundial agravó estas tensiones, llevando a la Revolución Rusa de 1917. Debido a la revolución, el zar Nicolás II abdicó, marcando el fin del Imperio ruso. Fue sucedido por el régimen provisional y finalmente por la Unión Soviética tras la Revolución de Octubre. Ahora, para hacernos una idea de la magnitud del imperio, hablaremos de su extensión y población máxima. Su extensión máxima fueron 22,8 millones de kilómetros cuadrados a finales del siglo XIX. Su población máxima fueron 176 millones de habitantes en 1916, lo que representaba aproximadamente el 9,2% de la población mundial de la época. La economía del Imperio ruso se basaba principalmente en la agricultura, era la ocupación principal de la población, con un sistema basado en grandes propiedades agrícolas y campesinos. La industria. En el siglo XIX comenzó la industrialización, con el desarrollo de textiles, minería y ferrocarriles. Y el comercio. Usaban como moneda el rublo y comerciaban grano, pieles, madera y metales. La mayoría de la población seguía el cristianismo ortodoxo ruso, que era también la religión oficial del Estado. Había otras religiones como el Islam, el judaísmo y el budismo, practicadas por diversas etnias dentro del imperio. Las ciudades principales fueron San Petersburgo, capital imperial y centro cultural, Moscú, centro religioso y económico. Kiev, Varsovia y Tiflis fueron ciudades importantes en regiones recientemente anexadas. El ejército ruso era uno de los más grandes de su tiempo y se caracterizaba por su vastedad y diversidad étnica. Contaba con infantería, base del ejército con campesinos reclutados a través del servicio obligatorio, caballería, importante, especialmente en regiones como Asia Central, y la flota naval, establecida y modernizada por Pedro el Grande. A pesar de su tamaño, el ejército a menudo sufría problemas de organización y equipamiento, lo que contribuyó a derrotas como la Guerra de Crimea. Mayores enemigos del Imperio ruso. El Imperio otomano, con el que tuvo numerosas guerras por el control del Mar Negro y los Balcanes. La Francia napoleónica. El Imperio ruso sufrió la invasión de Napoleón en 1812, que terminó con la retirada de las tropas francesas. Y Japón, con el que sufrió la derrota de la Guerra ruso-japonesa, marcando una caída de la influencia rusa en Asia. Como una curiosidad del imperio, Alaska fue parte del Imperio ruso hasta 1867, cuando fue vendida a Estados Unidos por $7,2 millones. En avances científicos y de ingeniería, puedo hablar del ferrocarril transiberiano, una de las mayores obras de ingeniería del siglo XIX que conectaba Moscú con Vladivostok en el Pacífico. En descubrimientos científicos podemos hablar del matemático Mikhail Lomonosov, que realizó importantes avances en química y en física. Ahora hablaremos de una de las personas más importantes del Imperio ruso. Hablamos de Pedro el Grande. Pedro I nació el 9 de junio de 1672 en Moscú, hijo del zar Alexis I y de su segunda esposa, Natalia Naryskina. La familia Romanov gobernaba Rusia desde 1613 y Pedro creció en un ambiente tumultuoso, ya que las intrigas palaciegas eran constantes.
A los 10 años, su medio hermano mayor, Fíodor III, murió sin herederos claros, lo que desató una crisis sucesoria. Se acordó entonces un gobierno conjunto entre Pedro y su medio hermano Iván V, pero debido a la débil salud de Iván, el poder real recayó en Sofía, la hermana mayor de ambos, quien actuó como regente. Durante este tiempo, Pedro vivió en un suburbio de Moscú, donde desarrolló su interés por los asuntos militares y las tecnologías occidentales. En 1689, Pedro, con el apoyo de los Nariskin, derrocó a Sofía y asumió el control del gobierno, aunque compartía formalmente el trono con Iván V. Sin embargo, Iván era prácticamente una figura decorativa, y cuando este murió en 1696, Pedro se convirtió en el único zar. Influenciado por su fascinación por Europa occidental, el reinado de Pedro se centró en transformar a Rusia en una potencia moderna. En 1697, Pedro emprendió un viaje por Europa conocido como la Gran Embajada. Fue el primer monarca ruso en viajar al extranjero de incógnito. Estudió construcción naval en los Países Bajos, aprendió sobre ingeniería militar y buscó alianzas contra el Imperio Otomano. Al regresar realizó grandes reformas internas. En el gobierno introdujo un sistema burocrático más eficiente, reemplazando la antigua Duma de boyardos por un Consejo de Ministros. En la sociedad prohibió las barbas entre la nobleza, introdujo la vestimenta occidental y reorganizó el calendario al estilo europeo. Y en la economía promovió la industrialización, incentivó la creación de fábricas y desarrolló la minería y la metalurgia. En 1703, Pedro ordenó la construcción de San Petersburgo en un territorio recién ganado a Suecia. Esta ciudad, levantada sobre pantanos, se convirtió en una nueva capital en 1712, simbolizando el nuevo rostro de Rusia. Ahora hablemos de los conflictos militares y los logros bélicos. Pedro lideró personalmente numerosas campañas, mostrando tanto astucia estratégica como determinación. Algunos grandes hitos fueron la Gran Guerra del Norte entre 1700 y 1721. El conflicto contra Suecia fue el mayor desafío de su reinado. La batalla más significativa fue la de Poltava, en 1709, donde Pedro derrotó al rey sueco Carlos XI, consolidándose la posición de Rusia como una potencia en Europa del Este. La expansión territorial. Derrotó a los otomanos en Azov, ganando acceso al Mar Negro. Expandió el imperio hacia Asia Central y Siberia. Y la creación de la Armada rusa, inspirado por las flotas europeas, Pedro construyó una marina moderna que se convirtió en el pilar de la estrategia militar rusa. Ahora entraremos en su vida personal y en el carácter. Pedro era una figura compleja, era ambicioso, carismático y autoritario, pero también era excéntrico y a menudo cruel. Sus matrimonios. Su primera esposa fue Eudoxia Lopugina, con quien se casó en 1689. El matrimonio fue infeliz y terminó con Eudoxia confinada en un monasterio en 1698. Su segunda esposa, Marta Skaronskaya, conocida como Catalina I, fue una mujer humilde que ascendió a la posición de emperatriz. Pedro la amaba profundamente y confiaba en ella. Tuvo varios hijos, pero solo 2 sobrevivieron hasta la edad adulta. El primero, Alejo Petrovich. Su relación con Pedro fue tormentosa. Alejo murió en prisión acusado de conspiración contra su padre. Y Elisaveta Petrovna se convirtió en emperatriz de Rusia tras la muerte de Pedro. En su tiempo libre, a Pedro le encantaba construir barcos, participar en fiestas extravagantes y organizar simulacros militares. También disfrutaba de la ciencia y de la tecnología, fundando la Academia de Ciencias de Rusia en 1724. Y para finalizar, su legado y sus últimos años. Pedro murió el 8 de febrero de 1725 debido a una infección urinaria que se complicó. Se cree que su salud deteriorada se agravó tras intentar rescatar a unos marineros en aguas heladas. Pedro dejó una Rusia transformada, aunque sus reformas no siempre fueron bien recibidas, especialmente entre los campesinos y la nobleza tradicional, sentaron las bases para convertir en el país en una potencia mundial. Lo más destacado fue la modernización del ejército y la marina, la introducción a Rusia en el escenario político europeo y el impulso a la industria y la educación científica. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale like, suscríbete, comparte. Si tienes alguna duda o quieres decir algo, ya sabes, déjamelo en los comentarios. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.